Comencemos en oración. Padre, estamos agradecidos que podemos estar aquí hoy y estar en tu presencia, estar en el compañerismo de otros creyentes, cantar juntos, adorarte y celebrar la ordenación y el llamado sobre estos hombres. Estamos agradecidos por eso. Gracias porque has dado tu palabra para estudiar, para animarnos, para bendecirnos, para moldearnos. Ayúdanos en nuestros días a admirar tu palabra hoy. A través de tu Espíritu Santo, conectes tus palabras a nuestra mente y corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunas de las preguntas que tenemos hoy. Si tú podrías crear o elegir una comunidad de la cual ser parte, ¿cómo se vería? ¿Cuáles serían las partes esenciales de esa comunidad? Yo sé la respuesta que está en tu cabeza, está basada en tus deseos, tus necesidades. Pero termina esta frase en silencio. Quiero ser una parte de una comunidad que termina esa frase. Habrá muchas respuestas a esa pregunta. Si eres introvertido, vas a querer que tus pares sean más discretos. Quizás no llegar sin anunciarse a tu casa. Si eres extrovertido, quizás busca más eventos sociales donde hay mucha gente. Si eres artista, quizás una comunidad que se anima al arte. Quizás diversidad y cultura es lo que te importa. Metas comunes o quizás el tamaño de la comunidad es importante. Ir donde todos te conocen, quizás. La verdad es que todos necesitamos comunidad. Todos nosotros, el mundo en el cual vivimos, necesita estar en comunidad, ser parte de algo. Que una persona dijo así. Algunas personas creen que están en comunidad, pero en realidad están en proximidad nada más. La verdadera comunidad necesita compromiso y ser abierto a extenderte para encontrar y saber a otros y conocer a otros, Necesitamos algo más grande que nosotros. Fuimos creados para vivir en comunidad para estos propósitos. Como eso es verdad, la pregunta nuevamente es, ¿cómo sería la comunidad que escogerías? Esta idea de comunidad vamos a ver en Nehemías capítulos 11 y 12. Y al ver Nehemías 11:1, vamos a ver la experiencia de los exiliados cuando se fueron a Jerusalén. Vamos a ver a Nehemías 11:1. Los jefes del pueblo vivían en Jerusalén, la ciudad santa. Ahora, Nehemías 11 y 12 son solo un cuadro pequeño de una narrativa más grande. Lo que esa comunidad se veía de 11 y 12 va a ser incompleto, pero es una ventana a lo que pueden haber experimentado ahí. Sabemos que su experiencia en Jerusalén en ese tiempo era afectado por su historia. Vemos en Ezra y Nehemías y Crónicas los tres retornos de los exiliados de los 70 años en cautividad en Babilonia. Los primeros dos vuelven del exilio y están documentados en Ezra bajo Zorobabel en el 486 y después 586 con Nehemías. Reinstituye la adoración en el templo y Nehemías viene varios años después como Ezra, como sacerdote y escriba. Tenía el propósito de enseñar la palabra de Dios y fue dado la autoridad por Artajerjes, el rey Artajerjes, para enseñar la ley de Dios y hermosear el templo. Unos años después, Dios pone la carga sobre Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, Artajerjes comisiona a Nehemías para ir a Jerusalén para reedificar el muro. Y como Ezra, Nehemías también se le da recursos y poder del rey Artajerjes. Esa es la mano de Dios obrando a favor de los exiliados en Jerusalén después de sus 70 años en cautividad. Entonces, Jerusalén no tenía muros. En el antiguo Medio Oriente era una vergüenza, era una falta de protección.
estaban avergonzados de ese hecho. Piensen en la historia de Judá. Antes de Babilonia, Judá era un país orgulloso. Tenían 47 ciudades fortificadas, una economía fuerte, una gloriosa historia donde estaba el reinado del rey David y Salomón. Y después de Salomón, varios años de reyes malditos. Esos reyes caían y se apartaban de Dios continuamente. Y Dios mandó entonces juicios sobre ellos de distintas regiones de Babilonia. Los babilonios destruyeron Jerusalén y quizás mataron a 10 de miles de personas. Los exiliados que volvieron a Jerusalén, su historia eran familiares que conocían que habían salido del exilio. Un remanente pequeño volvió a Judá. ¿Qué creen que encontraron cuando llegaron ahí? Probablemente poca infraestructura o quizás economía no organizada, no mucha organización comunitaria. Zorobabel trajo la adoración del templo, o Ezra trae la reforma espiritual del gobierno. 10 años después de eso, Nehemías trae una visión de lo que Jerusalén podía ser y comienza reedificando los muros. Si tú ves a Nehemías en la historia como reedificando un muro muy necesitado, entonces ese cuadro es incompleto. El muro era solo el comienzo. Lo que él y Ezra lograron juntos era hacer de Jerusalén una ciudad funcional, la gente trabajando junta para hacer una comunidad, un centro espiritual donde todos adoraban a Dios colectivamente. Unas historias de esas están en el capítulo 11 y 12. Veamos Nehemías 11:1. Los jefes del pueblo vivían en Jerusalén, la ciudad santa. El cuadro que vemos en esta comunidad del 11:1 es que los muros de Jerusalén se completaron y está parcialmente habitada, pero habitada de los líderes del pueblo. En mi experiencia, si pones a todos los líderes en un solo lugar, están todos en control, las cosas, la verdad, que pueden ponerse muy malas pronto. Quizás puede eso explicar lo que sucede después en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón. Si el propósito de la autoridad es servir al pueblo y toda la ciudad está llena de líderes, entonces ¿a quién sirven y protegen? El resto del verso 1 dice, mediante los sorteos sagrados eligieron a una 10ª parte del pueblo de otras ciudades de Judá y de Benjamín para que vivieran allí también, mientras que el resto siguió viviendo donde estaba. Aclaremos que una 10ª parte de las personas era probablemente 1 en 10 personas, no individuos separados de sus familias. Podemos suponer que hay muchas cosas sucediendo aquí que no se escribió. Claramente, Nehemías, que no solo es un edificador de muros, sino el gobernador de Jerusalén, ve la necesidad de cambiar a Jerusalén, que sea una ciudad, ir de una ciudad de líderes que sea más balanceado, con más población ahí. ¿Cómo cambias eso? La ciudad ha sido habitada por 90 años. Es una generación de líderes en la ciudad, con la población general viviendo afuera de la ciudad. Aquellos que vivían afuera, todos hubieran ya echado raíces, tenían sus campos, sus animales, y 90 años es chicos que nacen después y tienen sus propios nietos hasta ese tiempo. Es bien establecida esa comunidad. ¿Cómo separas a esas 10 familias, esa familia de 10? ¿Lo incentivas con impuestos más bajos? ¿Le ofreces planes de celulares más baratos? ¿Qué haces? ¿Cómo hizo esto Nehemías? Tiene dos partes. Recuerden, es gobernador y tiene comisionado por Artajerjes. Tiene todo el imperio persa detrás de él. Sabemos también, y más importantemente, que él tiene favor del Señor y no hay otra manera que él podría haber hecho el muro en 52 días si no hubiera sido por el favor de Dios. Esa combinación resultó en que el pueblo lo respete y lo escuche. Entonces, su desafío era mover una 10ª parte del pueblo a Jerusalén, que sea sin
que ellos estén convencidos y no lo hagan a regañadientes. Entonces lo eligieron con sorteos sagrados, y en la cultura hebrea era forma que Dios determinaba ciertas ocasiones. Era una clara dirección de Dios. Eso significaba. No hay descripción de lo que eran los sorteos sagrados, porque no lo describe, pero sabemos que fueron usados. No hay arqueología ni nada que muestre cómo eran. Pero hoy en día, en nuestro tiempo, para determinar lo que Dios quiere es oración y discernimiento y consejo del Señor, y vemos la palabra de Dios para determinar eso, no sorteos sagrados. Pero ponte en los zapatos de los exiliados por un momento. Si tu familia fue escogida por un sorteo sagrado y para mudarse a Jerusalén, ¿eso te habría desafiado mucho? Tendrías que dejar tu tierra, tu vida, tu casa y moverte. Probablemente un cambio de trabajo y en la economía de la familia, una mudanza de un pueblo a una ciudad. Ciertamente era un cambio de amigos y comunidades, sinagogas. En verso 2 indica que había voluntarios que estaban dispuestos a moverse. El verso 2 dice que comentaron a las personas que se fueron voluntarios para quedarse en Jerusalén. No es claro en el hebreo. La palabra en hebreo era que eran escogidos y que estaban dispuestos, o que si algunos de ellos tenían la visión y querían hacerlo. O quizás significaba que eran voluntarios, como tú has sido escogido y tú eres voluntario. Yo sé por experiencia como niño que a mí me hicieron voluntario para limpiar la iglesia, pero no creo que sea el caso aquí. Darles una idea cómo el pueblo entendió la reforma social de repopular Jerusalén. El pueblo lo hicieron. El pueblo que no fueron escogidos, ellos elogiaron a los que fueron voluntarios para ir a Jerusalén. Ese era el respeto que tenían. Tú no elogias a alguien que no estás de acuerdo. Si la comunidad no hubiera estado detrás de la visión de repoblar a Jerusalén, nunca hubiera sucedido de esa forma. Si el pueblo no hubiera estado detrás de eso, hubiera sido una repetición del exilio, pero más pequeño. Piensen en la irrupción de la vida. Porque había tanta irrupción en la vida, el desafío a lo que estaban atados o aferrados, y hubiera sido difícil. Pero lo hicieron porque Dios obró. Cuando el pueblo está conectado a una visión del Señor, están menos conectados a las cosas terrenales y los confort personales. Cuando uno entiende la visión del Señor y está de acuerdo que es más grande que uno mismo, están dispuestos a cambiar aunque les cueste. ¿No es eso un cuadro de Jesús? Voy a repetir esa última frase. Al entender y estar de acuerdo con un cambio del Señor que viene de la visión del Señor, uno no cuenta el costo. Filipenses 2:5 dice lo mismo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Eso es lo que es aferrarse a las cosas al mundo. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Eso te describe a ti? Nos llamamos discípulos. Él es el Maestro, el Señor. ¿No deberían los discípulos verse como su Maestro? Hay un comentario de las cosas que nos aferramos en la tierra. Hay cosas que no son malas, las necesitamos, pero el problema es cuando son prioridad. El plan de Dios no es... Cuando esa no es la prioridad, ahí es donde las cosas no salen bien. Volviendo a nuestra pregunta original, ¿qué es lo que tú quieres que se vea tu comunidad? ¿Cómo quieres que se vea? No hay comunidad sin gente, así que con quién estás en comunidad es importante.
Piensa en sus experiencias. Gente que está dispuesta a ser parte más grande que sí mismo. Ese es el tipo de personas que quieres en tu comunidad. Volviendo a la Jerusalén de Nehemías, imagínate toda una ciudad de gente que tiene esa misma mente, lo que podrían lograr. ¿Qué más podemos aprender de la comunidad? El resto del capítulo 11 es una lista de nombres. No son nombres aburridos, sino una lista aburrida de nombres de gente que fue a Jerusalén. Lo más significativo de esta lista es que estos nombres representaban personas y familias reales que hicieron esto. Ellos anduvieron por ese camino. Otras cosas que quiero señalar de esta lista que reflejan lo que puede haber sido su comunidad. Versos 6 y 14. Estos dos versículos hablan de excepcionales. Fueron 468 descendientes de Fares los que se establecieron en Jerusalén, todos ellos hombres excepcionales. Y en el 14 dice que eran excepcionales colaboradores. Mi suegro dice que el que se para en el campo, dice, ahí hay un hombre que se destaca. En inglés es outstanding, afuera, parado o destacado. Si mis chistes son malos, es culpa del pastor Tom. Si tú viniste siendo bueno en contar chistes, eso es desafiado con el pastor Tom. Otras cosas aquí. Entonces, este hombre excepcional, una persona valiente, destacado, era la gente que Dios había escogido para ser parte de Jerusalén, la cualidad de esta gente. Otras cosas buenas de este capítulo relacionadas con la comunidad. Al mirar la lista de nombres, ves los distintos roles. Algunos son sacerdotes, asistentes, levitas, los que guardan las puertas. Todos tienen un rol, un trabajo. En el 11:17 dice de la persona Matanías, dice que él dirigía las acciones de gracias y la oración. Toda ceremonia empezaba con oración de acción de gracias. Para eso para tomar lugar en una ceremonia, era que ellos tenían que priorizar estas cosas. Eso refleja una comunidad que valora el agradecimiento, una comunidad de acciones de gracias. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Eso te describe a ti? Algo más de la comunidad. En verso 22, menciona esta persona que se llama Uzi. Dice que él era de una familia de cantores en el templo de Dios. Tengo algo de experiencia con esto cuando me crié. Cuando antes de ir a Brasil, yo tenía como 7 o 8 años y mi mamá tenía un deseo de que seamos una familia de cantores. Y como andábamos por toda la costa este y mi papá predicaba y nosotros cantábamos como familia. Claro, mi mamá era la única que tenía la voz digna de escuchar, pero éramos una familia que cantaba. Verso 22, este cuadro de una familia sirviendo, eso es hermoso. Es una familia que abraza la visión de la comunidad. Es muy bueno ver eso. Verso 23 dice que las responsabilidades diarias de los cantores se llevaban a cabo según los términos establecidos por un mandato real. Las personas involucradas en esta comunidad hacían lo que tenían que hacer. Siguieron las guías, tenían roles y responsabilidades diariamente y lo hacían. Eso se reflejó de toda la comunidad, quizás. Sabemos que era así la familia de Uzi. ¿Y tu familia? Eso a mí me toca el Señor. El resto del capítulo enumera las personas, los lugares donde las personas habitaron. Eran personas que habían vuelto de cautividad, que habían repopulado la comunidad. Y otra cosa del capítulo 11 eran los nombres enumerados. Esto refleja algo importante. Si has leído el capítulo 11 y 12, van a ver que muchos nombres terminan con IAS en español o en EEL, como Mahalalel.
En Hebreos, la terminación IAS es una forma corta de Yahweh. L es también nombre de Dios. Nehemías es Dios es mi consuelo. El Señor es mi consuelo. Zacarías en el verso 4. Ataías en el 4 dice que el Señor ha ayudado. Usías era el Señor es mi fuerza. Zacarías quiere decir el Señor recuerda. Amarías es el Señor promete. Y después EL al final, el nombre de Dios, es Dios de autoridad o fuerza. Mahalalel es la alabanza de la y autoridad de Dios. Y los nombres en esta cultura significaban algo, reflejaba quién era la persona o la historia de su vida. Entonces, seguro que estos nombres reflejaban algo de la vida de esta gente y la experiencia con Dios, su relación con Dios. Eran nombres, hombres y mujeres reales que habían pasado dificultades y tenían vidas reales, y sus nombres reflejan la relación que tenían con Dios, su necesidad de Dios. Piensa en esos nombres. El Señor consuela, el Señor es mi fuerza, el Señor recuerda, el Señor ha prometido. Estos eran hombres con la mente de Dios, con relación real con el Señor. Esa era la gente que estaba en Jerusalén. Piensa en el sorteo sagrado. Dios eligió a los que eran conscientes de Él, los que lo tenían en consideración. ¿Qué tal tú? Te animo que busques más estos nombres, es muy bueno. Vimos solamente un versículo en el 11 y 12. Una forma de hacerlo es este website de Blue Letter Bible, y puedes poner el versículo y después puedes hacer un clic en el nombre y te va a salir el significado del nombre. Uno bueno del verso 5, ese nombre Masaías está atado a una historia anterior, y ese nombre quiere decir, lo van a tener que buscar ustedes. ¿Esta comunidad era perfecta? ¿El pueblo era perfecto? Por supuesto no. Se ven como la persona que veo aquí, caído, quebrantados, y un problema en su vida. Se ven como yo. Tenían corazones para Dios. Antes de seguir al capítulo 12, puedes pensar, Dwayne, ¿estás tratando de ver todo esto en estos versículos, o es verdad las cualidades de estas personas? Es una pregunta justa. Que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia, veamos otro indicador de la Escritura que habla de esto. Salmo 1:26, 1-3. Y cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, después del exilio, fue escrito después del exilio. Fue como un sueño, nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Las otras naciones dijeron, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Eso era lo que eran ellos. Y ese cantar con alegría, con risa, es muy bueno entrar con eso al capítulo 12. Es la historia del pueblo cantando y riéndose. Está al final del capítulo 12. El principio del capítulo 12, los 26 versículos son lista de nombres, y son lista de nombres de todos los sacerdotes y levitas que estaban en Jerusalén, que volvieron con Zorobabel. Entonces Judá tenía muchos sacerdotes y levitas, y sumando todos los que están en el capítulo 12, eran 1,476 sacerdotes y levitas. Y vamos a ver estos sacerdotes y levitas, todos fueron usados por Dios en este lugar, en este evento en especial. ¿Por qué necesitaban 1,400 levitas y sacerdotes? ¿Cuán grande evento era cuando tienes 1,400 personas asignadas para hacer cosas en un evento? Dice, debe ser muy grande. El contexto aquí. Se terminó el muro. 1/10 parte de las familias han
se han reubicado en Jerusalén y han dedicado sus vidas, y ahora es tiempo de dedicar el muro al Señor. Nehemías quiere dar crédito donde se merece y dedicar el muro al Señor. Lo que él tenía en mente era una celebración musical muy grande. Era una parte muy grande de su cultura y comunidad. Sabemos que ya tenían familias de cantantes por el capítulo 11. También sabemos que indica que ellos cantaron en respuesta. O sea, la forma que hacía el coro es que una parte cantaba y otra parte respondía, y así iban y venían. Y eso es lo que hicieron en el muro cuando dedicaron el muro. Entonces leamos este evento en el verso 27 y yo voy a comentar varias cosas al leer. Verso 27 dice: para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y liras. Se reunieron los cantores de la zona de alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas. También llegaron de Bet Gilgal y de las zonas rurales cercanas de Geba y Asmavet, porque los cantores habían levantado sus propios asentamientos en los alrededores de Jerusalén. Piensa cuánta planificación, los mensajes que había que hacerles llevar. Y un poco más acerca de la música en la comunidad. El verso 29 dice que tenían sus propios asentamientos, los músicos, tenían sus propios pueblos. Si tú no eres músico, quizás no te agrade vivir cerca de ellos, porque seguramente ellos tenían música en cualquier momento. Qué inspiración para los escritores de música, los jóvenes. Vemos el verso 13, que era una ceremonia de dedicación. Entonces se purificaron primero los sacerdotes y levitas y después el pueblo. Era un respeto para la santidad de Dios. Ellos respetaban la santidad del Señor. Purificaron al pueblo y las puertas y la muralla. Quizás fue al echar un poco de agua. No sabemos cómo fue en realidad. Y todo esto sucede, y todo este pueblo se reúne. Nehemías dirige a los cantores alrededor de Jerusalén y que se suban a la muralla. Dice: conduce a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla, organiza grandes coros a dar gracias. Uno de los coros se dirigió hacia el sur por encima de la muralla hasta la puerta de estiércol. Del verso 35 vemos que el coro que fue primero y después siguieron los músicos. Esta es la versión de su orquesta que siguió a los músicos. Verso 36 habla de los instrumentos musicales que, indicados por David, había cinco clases de música, instrumentos de viento, otros de percusión y otros 6 tipos de instrumentos de cuerda como el arpa. ¿Cómo sabemos esto? Está en la Biblia, pero también hay un website que se llama tienespreguntas.org y yo puse esa pregunta y es lo que salió. ¿Qué tipo de instrumentos musicales se mencionan en el Antiguo Testamento? Hay como 6,000 preguntas respondidas de la Biblia en este sitio web. Verso 38 y 39, el segundo coro que daba acción de gracia dirigió hacia el norte, o sea, uno iba al sur, otro al norte. Entonces comienzan abajo a la izquierda y después los coros comenzaron a rodear la ciudad. Te da indicación lo grande que era este muro. Un muro no era como de ladrillo, eso es muy angosto. Era un muro grande que podían caminar. La mitad fueron al norte, la mitad al sur y después se reunieron en el templo. El coro era tan grande que imagínense que en algún punto en la progresión del coro, yendo al templo, que toda la ciudad habría estado rodeada de músicos cantando. Debe haber sido hermoso. A la distancia de donde comenzaron era como 2/3 de una milla, era como 15 a 20 minutos para caminar sobre el muro.
Verso 41 dice, íbamos con los sacerdotes que tocaban las trompetas. Entonces los sacerdotes no solo hacían sacrificio, sino también eran músicos también y cantantes, y cantaban y tocaban para dirigir el coro. Jerusalén está rodeada de montañas más altas que el monte del templo, Monte Moriah, Monte Olivo al este. El sonido debe haber hecho un eco en ese valle. Imagínense cómo habrá sido con miles de personas cantando. Verso 43 dice, se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo. Entonces, al final, había un tiempo de sacrificio, de alabanza, quizás de agradecimiento. Y noten que en este versículo que este era un evento para familia. Las mujeres y los niños participaron en la celebración, dice. Qué hermoso habrá sido eso, que la familia haga eso todo junto, que para los jóvenes y los niños experimentar eso y ver esto sucediendo. Verso 44 hasta el final dice, lo puedes leer tú, describe cómo la comunidad apoyó a los músicos, los levitas y los sacerdotes y este suceso. En su cultura era una comunidad que celebraba y adoraba al Señor juntos por la música y el sacrificio. Esta era una comunidad que sostenía y mantenía e invertía en su comunidad. Estamos hablando de la comunidad. Me pregunto cómo los jóvenes y los niños habrán definido su comunidad en esos días. Ellos habrán dicho, soy parte de una comunidad más grande que yo. Soy parte de una comunidad que vive la visión de Dios. Soy una comunidad que está más aferrada a la visión de Dios que las cosas mundanas. Soy parte de la comunidad donde los hombres se sacrifican. Una comunidad que prioriza el agradecimiento y que está dispuesta a trabajar juntas, aún toda la familia. Soy parte de una comunidad que valora a otros en sus roles y sus diferencias, una comunidad que es artística y una comunidad que confía en Dios, que va a proveer y proteger, una comunidad que apoya y sostiene uno a otro y que cree en la milagrosa obra de Dios. Soy parte de una comunidad que tiene la mente de Dios y es consciente de Dios, gente con real historias en relación a Dios. Soy parte de una comunidad que celebra. Y probablemente puedes agregar a esta lista. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Comenzamos con una pregunta. Si tú podrías crear o escoger una comunidad de la cual ser parte, ¿cómo se vería? Mi desafío como creyentes, especialmente la generación más jóvenes, los que están comenzando familias, quizás es pensar en la importancia de la comunidad, tu rol y tu responsabilidad de crear una comunidad y participar en la comunidad. ¿Cuál es? Y darte herramientas para eso. Te animo que hables y definas la comunidad cristiana con tus amigos, tus cónyuges, tu pequeño grupo, tus compañeros de trabajo, donde quieras que tengas comunidad. Defínelo. Como parte de eso, termina la frase, quiero ser parte de una comunidad que, y termina esa frase tantas veces como necesites para definir la comunidad donde quieres ser parte. Y después entrega eso al Señor en oración y pídele la sabiduría para saber cómo. Necesitamos la comunidad cristiana. Necesitamos ser una comunidad cristiana es compartir la visión del Señor, lo que Dios quiere, lo que quiere Jesús que tengamos en la tierra. Es para adelantar su reino aquí. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y hay tantas partes de ese reino. Las enseñanzas de Jesús era, ámense uno a otros, y lo demostró al lavar los pies de sus discípulos, su comunidad. También dijo, vayan y hagan más esos discípulos que están dispuestos a lavar los pies de otros, que van a compartir la verdad del Evangelio
Evangelio con otros. Claramente anima dar bienvenida a los extranjeros, y Juan el Bautista habló de ese reino. Si tienes 2 mantas, regala uno. Y Santiago agrega eso y dice, cuida a las viudas y los huérfanos que están en problemas. Si tú quieres saber qué comunidad quería Jesús en la tierra, tienes que leer su palabra, leer su enseñanza. Piensa en el Sermón del Monte. Benditos son los pacificadores. Eso podría ser una oración para la comunidad. Quiero ser parte de una comunidad de pacificadores. ¿Qué no necesita eso nuestro mundo ahora? ¿No sería hermoso eso? La comunidad cristiana en la tierra está viviendo el corazón de Dios en la manera que tratamos y actuamos con otras personas con el amor de Dios. ¿Cómo sabes tener el corazón de Dios? Prueba las verdades de este libro. Vívela. Experiméntala. Amén. En pocos minutos vamos a tener la cena del Señor como comunidad, como familia. Prepara tu mente y tu corazón cuando ores. Padre Dios, estoy tan agradecido por la verdad de tu palabra. Gracias, Dios, por la historia que tú has incluido en el libro de Nehemías. Lo que ellos experimentaron, cómo era su vida, qué sucedió a su alrededor. Gracias por estar tan involucrado en la palabra. Gracias, Dios, por crear la necesidad para la comunidad, y que nosotros seamos firmemente la comunidad que tú quieres aquí en la tierra, que tengamos ese propósito y que actuemos sobre eso, que seamos intencionales. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.